Bueno, buenos días. Espero que esté muy bien. El compañero que nos acompaña aquí en la reunión y a los que van a ver el video desde la casita. En la sesión de hoy vamos a trabajar ejercicios de la lista 9 y 10. Entonces, bueno, voy a compartir ahí la pantalla. Si tuviera como algún ejercicio que quisiera que yo vea, me puede decir. Si no, ya yo había pues hecho una preselección, ¿verdad? De ejercicios. Entonces, la lista 9 se refería al tema o se refiere al tema de graficación de, de las gráficas de las funciones trigonométricas. Entonces, he elegido dos ejercicios, uno que tiene que ver con la gráfica del seno y otro que tiene que ver con la gráfica de tangente. El primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 4 de la lista 9 que dice, bueno, considere la función f con dominio desde menos pi hasta 3pi, dominio r y criterio f de x igual sin de x. Sin de x es lo mismo que el seno de x, lo que pasa es que en inglés pues la función es sin y a veces como se nos queda, ¿verdad? Y como la función en inglés, pero el criterio es seno de x. Y nos piden, bueno, intersección con el eje x, mínimos relativos, la imagen donde se alcanza el máximo, la imagen de 7 pitercios, un intervalo donde la gráfica es cóncava, lo que es monotonía, una preimagen y otra preimagen. ¿Ok? Entonces, para poder responder a todas las preguntas, lo que debemos tener es una gráfica bien hecha de la función seno. Entonces, pues aquí mi recomendación es, vamos a ver, aquí mi recomendación es hacer un buen dibujo de la función seno. Si nosotros vemos aquí, pues la compañera Rebeca nos dejó en las fichitas, ¿verdad? De mediación virtual, la gráfica de la función seno. Sin embargo, si nosotros no la tuviéramos, tenemos que construirla. ¿Cómo construimos esto? Bueno, em, vamos a ver. Tu. Vamos a ver, podemos colocar por aquí el eje. Tenemos que ir desde menos pi hasta 3pi. Entonces, bueno, menos pi podríamos colocarlo por aquí. Y 3pi queda como, bueno, tal vez ese menos pi está muy grande. 3pi queda como por aquí, más o menos. Para saber cómo uno puede ir efectuando o, sí, la escala, ¿verdad? Cómo va a ir quedando el eje X, podemos, podemos ir sumando menos pi medios, que es como lo que va generando cada marquita en el eje X, porque es como la unidad en la que establecemos el eje X, cada pi medios. Entonces, si uno en la calco hace menos pi más pi medios, eso da menos pi medios. Entonces aquí sigue el cuadrantal menos pi medios. Si uno suma otro menos pi medios más pi medios, pues da 0. Luego suma otro pi medios, da pi medios. Suma otro pi medios, da pi. Suma otro pi medios, da 3 pi medios. Suma otro pi medios, da 2 pi. Suma otro pi medios, da 5 pi medios y suma otro pi medios y da 3pi. Entonces así uno pues se entera de cómo va el eje X. Respecto al eje Y, el eje Y siempre va en seno, coseno en seno y en coseno en escala de 1, de -1 a 1, ¿ok? Ahora, para saber cuáles son los valores específicos por donde pasa seno, uno puede, pues simplemente, puede saberse la gráfica de 0 a 2pi, que es como lo clásico,
O también puede ir preguntándole a la calculadora la imagen de menos pi, la imagen de menos pi medio, la imagen de cero, y ahí va poniendo los puntitos y luego completa. Si yo preguntara a la calculadora, bueno, la imagen de menos pi es cero, de, de menos pi medios es, vamos a ver, es menos uno, de cero es cero, de pi medios es uno, de pi es cero, de 3 pi medios es uno, aquí vuelve a ser cero, aquí vuelve a ser uno y aquí vuelve a ser cero. ¿Cómo se ve esto? Nada más preguntándole a la calco, seno de menos pi, seno de menos pi medios, seno de cero, de pi medios, de pi, de 3 pi medios, de 2 pi, de 5 pi medios y de 3 pi. Básicamente preguntándole los valores importantes del eje X y con eso ya yo conozco por dónde pasa la gráfica. Entonces la podemos dibujar de la siguiente manera. Vamos a ver, entonces, aquí, uy, bueno, mi dibujo un poco fatal, pero ahí va a ser eso, va a ser esto, va a ser esto, y va a ser esto. Y ahí tenemos un esbozo, no es el mejor de los dibujos, pero es un esbozo para nosotros saber qué pasa con la gráfica en el intervalo de menos pi a 3 pi. Y con esta información ya nosotros podemos pues responder a las preguntas. Entonces, la primera pregunta es los puntos de intersección con el eje X. Bueno, recordemos que los intervalos van cerrados, entonces este punto de aquí se incluye y este punto final también se incluye. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos de intersección con el eje X, que son menos pi, coma 0, 0,0, pi, coma 0, 2 pi, coma 0 y 3 pi, coma 0. Ok. Ya teniendo la gráfica, pues leer esto es más fácil. Luego dice los puntos mínimos relativos. Puntos mínimos relativos vamos a tener este de aquí y este de aquí. Esos son los mínimos relativos. Entonces vamos a responder que esos puntos son menos, como nos dice puntos mínimos, tenemos que dar pares ordenados, serían menos pi medios, coma menos uno y 3 pi medios, coma menos uno. Entonces, menos pi medios, coma menos uno y 3 pi medios, coma menos uno. ¿Ok? Luego, la siguiente pregunta, la imagen donde se alcanza el máximo. Entonces, el máximo es el valor en y más grande que alcanza la función y podemos ver que esa y más alta es en uno. Y esa y más alta se alcanza dos veces, en pi medios y en 5 pi medios. Entonces, la imagen donde se alcanza el máximo, bueno, la imagen es la Y. Entonces, lo que nos está un poco redactado, un poco raro, pero lo que nos están pidiendo es la Y que representa el máximo. Entonces, podemos poner Y igual 1, porque esa es la imagen donde se alcanza el máximo. De hecho, lo correcto, lo mejor sería decir el máximo. El máximo es un valor en y es Y igual 1. ¿Ok? Luego, para la imagen de 7 pi cuartos, pues esto no es algo que uno pueda ver gráficamente, ¿verdad? Tiene que tener conocimiento de círculo trigonométrico o lo más operativo en este caso es en la función seno de su calculadora, pues preguntarle cuál es la imagen de 7 pi tercios. Entonces ahí ponen su cálculo en radianes porque es la unidad de medida que se está utilizando para los ángulos y le preguntan a su calculadora el seno de 7 pi tercios. Y eso da raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí la respuesta es raíz de 3 sobre 2. Luego dice un intervalo donde la función es cóncava. Entonces hay que acordarse
que cóncava es hacia abajo, convexa es hacia arriba. Entonces, cóncava, un intervalo donde la función sea cóncava hacia abajo. Tenemos dos intervalos donde la función es cóncava hacia abajo. Vamos a ver. Tenemos este intervalito donde la función es cóncava hacia abajo y tenemos este otro intervalito también donde la función es cóncava hacia abajo. Por convención, nosotros ponemos los intervalos de concavidad siempre abiertos. Entonces podemos responder desde 0 hasta pi o bien desde 2pi hasta 3pi o cualquier subintervalo de alguno de ellos, ¿verdad? En los otros intervalos, ahí más bien la función es convexa, cóncava hacia arriba. Luego, los intervalos de monotonía, esta pregunta pues tiene varias opciones, sería crece, decrece, constante ni siquiera vamos a poner porque no hay pedacitos constantes, y entonces vamos a analizar la monotonía, cuándo crece y cuándo decrece. Vamos a empezar con el crecimiento. Ella es creciente. En este intervalo es creciente, en este pedacito de la gráfica y también en este otro pedacito de la gráfica es creciente. Entonces podemos decir, bueno, ella crece desde menos pi medios hasta pi medios o de 3 pi medios a 5 pi medios. Entonces, desde menos pi medios hasta pi medios o bien de 3 pi medios hasta 5 pi medios. ¿Ok? Y decrece, podemos decir que decrece, entonces más bien decrece en este pedacito, decrece también en este pedacito y también decrece en este otro pedacito, los que estoy señalando como en celestito. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, decrece de menos pi a menos pi medios, también de pi medios a 3 pi medios y de 5 pi medios a 3 pi. Recordando que esto se lee en el eje X, ¿verdad? Entonces, sería desde menos pi hasta menos pi medios. Podemos poner ahí un puntillo coma para separar o la palabra o. También sirve que es decreciente desde pi medios hasta 3 pi medios. Y también finalmente es decreciente desde 5 pi medios hasta 3 pi. ¿Mm? Entonces, esos serían los intervalos de monotonía, donde crece y donde decrece. Luego nos preguntan las preimágenes de un medio y de uno. Las preimágenes de uno, sí, las preimágenes de uno sí se pueden ver gráficamente. Si nos preguntan las preimágenes, quiere decir que uno es una Y, es un valor de Y. Entonces, básicamente, ¿cuáles X alcanzan la Y igual 1? Pues la Y igual 1 se alcanza en X pi medios y 5 pi medios, que ya las habíamos identificado antes porque justo ahí también sucede el máximo. Entonces aquí podríamos decir que las preimágenes de 1 son pi medios y 5 pi medios, ¿verdad? Para las preimágenes de un medio, nosotros necesitamos saber círculo trigonométrico o necesitamos poder despejar un ángulo de referencia. Si nosotros gráficamente ubicamos un medio, si nosotros ubicamos un medio está por aquí y trazamos la horizontal, podemos ver que hay 4 puntos en los que se alcanza la imagen un medio. O sea, hay 4 preimágenes de que tiene un medio.
Si nosotros usamos el círculo trigonométrico que está aquí en mediación, ¿están viendo mediación? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, si nosotros pues usamos aquí mediación en el circulito trigonométrico que nos dejó la compañera Rebeca, podemos observar, ¿verdad? Preguntarnos cuándo el seno se hace un medio, porque esto es lo que queremos. La función que estamos analizando es seno de x. Entonces, seno de x igual un medio. Recordamos que en círculo trigonométrico el seno lo vemos em, en las coordenadas y de los puntos. Entonces, bueno, de hecho voy a llevarme esto para acá. Sí, insertar. Deme un segundito ahí nada más para copiarme el circulito trigonométrico y llevármelo a la hojita en la que estamos rayando. Entonces, si nosotros pues analizamos círculo trigonométrico y queremos que el seno sea un medio, recordemos que estos puntos de circunferencia de trigonométrica son de la forma coseno, coma, seno del ángulo. Entonces, saber cuándo el seno se hace un medio es preguntarnos cuándo la y se hace un medio en estos puntos. Y podemos identificar que la y se hace un medio en dos posibles valores, pi sextos y 5 pi sextos. En todos los demás puntos, a pesar de tener medios, un medio por aquí, un medio por aquí, en Y lo tenemos negativo y nosotros queremos que el seno sea, ay Dios, perdón, queremos que el seno sea un medio positivo. Entonces, aquí de círculo trigonométrico, que es algo que nosotros deberíamos pues conocer, de círculo trigonométrico sabemos que una solución es pi sextos. La otra solución es 5 pi sextos. Sin embargo, uno dice, bueno, pero es que hay otras dos soluciones, ¿verdad? Aquí después de 2 pi, nosotros podemos ver que no son solo, bueno, aquí estaría, voy a poner esto como en otro color para que se distinga. Aquí estaría pi sextos y aquí por acá 5 pi sextos. Pero sin embargo, yo puedo observar que después de 2pi hay otras dos soluciones, ¿verdad? Que son como las equivalentes a este pedacito, pero las que siguen después de 2pi. Entonces eso tiene que a mí hacerme referencia a lo que llamábamos ángulos, eh, ángulos coterminales en el siguiente periodo. Entonces, ¿cuál es esta solución de acá? Desconocida. Es la misma solución pi sextos, pero en el periodo siguiente de la gráfica, o sea, pi sextos más un periodo, o sea, pi sextos más 2pi. Esa es la siguiente solución. Entonces, la otra solución es tomar a pi sextos y sumarle una vuelta entera, por decir así. Tengo a pi sextos y le voy a sumar 2pi para llegar a esta misma solución, este mismo ángulo, pero en el siguiente periodo. Entonces, estos son 13 pi sextos. Y la otra solución que vemos aquí desconocida, esa es la equivalente a 5 pi sextos, pero en el siguiente periodo, ¿verdad? Después de 2 pi. Entonces, esta sería, la otra solución sería 5 pi sextos más los 2 pi. Esos son 6, 12, 12 y 5, 17 pi sextos. Entonces, las soluciones aquí, las preimágenes de un medio son todas estas, ¿verdad? Son pi sextos, 5 pi sextos, 13 pi sextos y, ¿qué dije? 17, 17 pi sextos. Todas esas son las preimágenes de un medio. No sé si hay alguna duda o pregunta. No, No, profe.
Ok. Solo que sí se me ocurre como una cosa, si pusieran como preimágenes, digamos, como de tres medios, nada más como para que uno haga todo ese desmadre y no estén dentro del círculo trigonométrico, Ajá, uno que, si le preguntaran preimágenes de 1.5, que es 3 medios, ¿verdad? ajá, Entonces usted directamente no haría nada de esto, porque 1.5 es una y que nunca se alcanza en la función seno. En la función seno, las y más altas, la y más alta que se alcanza es 1 y la y más baja que se alcanza es -1. La función seno queda ensandwichada entre 1 y -1. Si le preguntan por una y más alta o una y más baja, usted lo que tiene que decir es que no existen preimágenes, porque si usted ve gráficamente, nunca, 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 nunca vamos a lograr alcanzar y igual 1.5. Entonces, si alguna solución, por ejemplo, si vos estás haciendo intersecciones con los ejes y una ecuación te queda seno de x igual a 1.5 o a 2 o a 3 o a -2, a -3, usted tiene que decir, esto es imposible que suceda porque seno no se va a pasar de 1 o de -1. Es básicamente, está en ese rango. Entonces, si te preguntan una preimagen de un número que no es posible alcanzar en la función seno, simplemente dices no tiene preimágenes. Sí, ok, ok, muy bien. Em, hay otra forma de encontrar estas preimágenes. Vamos a ver, voy a hacer un toquecito en GeoGebra, el dibujo de la función seno. Ujú. Y voy a corregir dos cosas aquí y el eje X, distancia cada meses. Ok, entonces vamos a ver. Voy a llevarme este dibujo para acá. Voy a llevarme este dibujo para más abajo. Hay otra forma que a mí me gusta mucho, que es bueno, para mí es más fácil de encontrar preimágenes y es eh, ubicando lo que es el ángulo de referencia. Vamos a ver. Este es el dibujito que yo hice, pero en versión más bonita porque lo hizo la compu, ¿verdad? Pero es el mismo. Y tenemos el dominio desde -1 hasta 1. Entonces, si a mí me preguntaran las preimágenes de un medio, ¿verdad? Otra forma de resolver esto, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Ahí están, ¿ok? ¿Verdad? Sabemos que hay 4 soluciones. De hecho, ya sabemos quiénes son. Nada más que lo que voy a hacer es otra forma de cómo encontrar estas soluciones. Bueno, si uno se pregunta para que el seno de un medio, resulta que el ángulo de referencia, la única forma en que el seno de un medio es porque el ángulo de referencia es bisextos. Y eso lo sabemos por las tablitas de los ángulos básicos de trigonometría o por círculo trigonométrico en el primer cuadrante, para que el seno de un medio es porque el ángulo es bisextos. Pero la definición de ángulo de referencia siempre es como el rayo final, el ángulo que se forma con el rayo final y el entero pi más cercano, o sea, 0, pi, 2 pi, 3 pi, siempre calculamos el ángulo de referencia con el entero pi más cercano. Entonces, eso gráficamente también se puede hacer. Si uno tiene, ya sabe que aquí hay una solución. El entero pi más cercano a esta solución es 0. Entonces, esta distancia entre la solución y el entero pi es pi sextos. Así que la primera solución, x1, sería, x1 sería 0 más, porque me voy a correr a la derecha, el de referencia, que es pi sextos. Eso da pi sextos. Luego, la segunda solución
En la segunda solución, el entero pi más cercano está aquí, es pi. Entonces, este pedacito de aquí mide pi sextos, el ángulo de referencia. O sea, la distancia entre la solución y el entero pi más cercano es el ángulo de referencia. Entonces, ¿cómo calculo yo la segunda solución? La segunda solución sería a pi, más bien me tengo que devolver para encontrar x2. Entonces, de pi me devuelvo pi sextos para encontrar a x2, o sea, esto es 5 pi sextos. Esa sería la segunda preimagen. La tercera preimagen, nosotros la tenemos aquí y el entero pi más cercano es 2pi. ¿Verdad? Entonces, esta distancia de aquí es el ángulo de referencia, pi sextos. Entonces, ¿cómo hago para encontrar a la x3? Bueno, estoy en 2pi, me tengo que mover a la derecha, entonces a 2pi le voy a agregar el de referencia, que esos son 13 pi sextos. Y finalmente, la última solución es esta. El entero pi más cercano es este. Entonces, este segmentito de aquí mide pi sextos. Entonces, ¿cómo hago para encontrar mi solución? A 3pi, que es el entero pi más cercano, me tengo que devolver pi sextos. Entonces, 3pi, me devuelvo pi sextos para encontrar la x4, perdonen, aquí puse x3 y es x4. La x4, entonces, esto sería 6 por 3, 18, menos 1, 17 pi sextos. Entonces, otra forma de encontrar esas preimágenes usando el concepto de ángulo de referencia. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Todo bien, profe. Ok. Bueno, ahí ustedes, esto también les va a servir para resolver ecuaciones. Entonces ahí ustedes, pues, se sirven de la idea que más les guste. La otra gráfica que iba a hacer es la de tangente de X y responder a algunas preguntitas. Entonces, para tangente de X, bueno, vamos a dibujarla. La voy a dibujar a mano para que ustedes vieran, ¿verdad? Si fuera eh, pues una preguntita de examen, cómo ustedes podrían hacer este dibujo y luego la voy a dibujar en, en la compu para que sea como más fácil de trabajar. Entonces, es tangente y es desde menos 3 pi medios hasta 3 pi medios. Entonces, empiezo aquí en menos 3 pi medios y voy a terminar en pi medios. Perdón, en 3 pi medios. Entonces empiezo a sumar menos 3 pi medios, más pi medios, más pi medios, más pi medios, para ir generando la escala aquí en el eje. Entonces, a menos 3 pi medios, yo le sumo pi medios, queda menos pi. Y yo le sumo otros pi medios, queda menos pi medios. Y le sumo otros pi medios, queda cero. Sumo otros pi medios, queda pi medios. Sumo otro, queda pi. Y luego 3 pi medios. Entonces, básicamente esas son las marcas del eje X. En el eje Y, tangente no tiene marca solo 1 y menos 1, sino que toma todo R como ámbito. ¿Cómo lo sé? Porque aquí recuerdo la gráfica de la función tangente. Oh, perdón. Aquí, si recuerdo la gráfica de la función tangente, que ha de estar por aquí. Aquí está. ¿Ven? Tangente no tiene escala de menos 1 a 1 como las otras dos, sino que tiene todo el ámbito en R. Lo estamos viendo aquí a la derecha. Y vemos que tiene interseca cada pi y tiene asíntotas cada pi medios. Entonces, cada pi medios vamos a dibujar una asíntota en los pi medios. En los números pi medios vamos a dibujar una asíntota. Por ejemplo, aquí toca asíntota en menos 3 pi medios. En menos pi medios, en pi medios y en 3 pi medios. ¿Ok? Y vamos a tener intersección con el eje X cada entero pi. Deme un segundo para conectar la computadora.
Bien, disculpen. Ok, vamos a tener en cada pi, vamos a tener intersección con el eje X. Entonces, aquí y aquí y aquí, esos tres puntos. Y la grafiquita se va a componer por curvas de esta forma, ¿verdad? Siempre crecientes de la asíntota a la intersección cóncava hacia abajo y luego de la intersección a la otra asíntota cóncava hacia arriba. Entonces, básicamente, vamos a tener así y así, una curvita, luego otra y luego otra. ¿Ok? Esto sería, ¿verdad? Como con el conocimiento de la gráfica uno podría, ¿verdad? Hacer el dibujito. Luego ya en GeoGebra, ¿verdad? Lo podemos hacer más bello. Y, ajá, ok. Entonces, voy a robarme el dibujito, lo voy a poner aquí abajo. ¿Ok? Sería solamente, este, desde menos pi medios hasta pi medios. Así que esto y esto, pues no le hagan caso porque eso es porque no restringí el dominio. ¿Ok? Entonces, este sería el dibujito en las dos versiones. Ahora sí, los puntos de intersección con el eje X, bueno, ahí uno sabe que tangente interseca cada pi. Entonces, aquí la respuesta sería menos pi coma cero, 0,0 y pi coma cero. Estos serían los tres puntos de intersección con el eje X. Luego, ecuaciones de las asíntotas, vamos a tener en menos 3 pi medios asíntotas, en menos pi medios, en pi medios y en 3 pi medios. Todas estas son asíntotas. Entonces, las ecuaciones de las asíntotas son x igual menos 3 pi medios, x igual menos pi medios, x igual pi medios y x igual 3 pi medios. Esas son las cuatro asíntotas que presenta nuestra función. Luego, la preimagen de 1. Entonces, aquí lo mismo. Si nosotros vemos a 1, podemos darnos cuenta que hay 4 preimágenes. ¿Sí? Para saber quiénes son, tenemos que preguntarnos cuándo tangente se hace 1. Y para eso podemos usar la función arcotangente o la tablita de imágenes y preimágenes que probablemente todos los profes hicimos en clase con los ángulos de 45, 30 y 60 o pi cuartos, pi sextos y pi tercios, ¿verdad? Y ahí uno se da cuenta con Artan o con en la tablita que aquí el ángulo de referencia es pi cuartos. La única forma en que tangente de pi cuartos es, perdón, tangente de 1 es el ángulo de pi cuartos. Pi cuartos es este ángulo de aquí, el del primer cuadrante. Pero sin embargo, podemos darnos cuenta que hay una solución antes y una solución después de pi cuartos, ¿verdad? ¿Cómo saber cuáles son esas soluciones? Bueno, podemos ver que la solución, digamos, la solución 2 y 3, la solución 3 es después de pi, o sea, es un periodo, recuerden que el periodo de la función tangente es pi, entonces como un periodo después. Y la solución 2 es un más bien antes de 0, sería como de menos pi medio, sería como el periodo anterior. Entonces, esas soluciones son avanzar pi y retroceder pi con respecto a pi cuartos, o sea, sería un periodo siguiente y un periodo anterior. Entonces, x2, bueno, x1 es pi cuartos.
La x2 que estamos viendo gráficamente es a pi cuartos, le quitamos un periodo de la función tangente, o sea, menos pi. Esos son menos 3 pi cuartos. Y la x3 es más bien aumentar a pi cuartos un periodo, o sea, 5 pi cuartos. ¿Sí? Entonces, esas serían las preimágenes de 1 pi cuartos menos 3 pi cuartos y 5 pi cuartos. Vamos a ver, 4, sí, 5 pi cuartos. ¿Ok? También funciona esto otro que les enseñé, ¿verdad? De decir, ok, la distancia entre el entero pi y mi solución es de pi cuartos. Este es el ángulo de referencia. La distancia entre el entero pi y mi solución es el ángulo de referencia. Entonces ahí también serviría hacer menos pi más pi cuartos generaría la x2, 0 más pi cuartos generaría la x1 y pi más pi cuartos generaría la x3. O sea, es, es, es otra forma equivalente de encontrar esas soluciones. Muy bien, y la última pregunta es la imagen de 3 pi cuartos. Aquí, como es cálculo de imágenes, lo más recomendable es que usted le pregunte a su calculadora cuál es la tangente de 3 pi cuartos. Y eso les va a dar menos 1. Vamos a verificar. Tan de 3 pi cuartos. Ajá, da menos 1. ¿Ok? Entonces, la última pregunta, como es una imagen, pues nada más ahí lo hacen con la cálculo. No sé si hay alguna duda o pregunta con este ejercicio. No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Dejando en la lista 9, bueno, seleccioné algunos ejercicios de la lista 10. Vamos a hacer por lo menos dos de ellos, que es, la lista 10 es sobre las identidades. Les recuerdo que en mediación virtual la profesora Rebeca nos colocó una ficha, aquí en la parte de funciones trigonométricas, una ficha de identidades trigonométricas. Entonces, esta ficha es para que ustedes la tengan ahí a mano y puedan hacer estos ejercicios de la lista 10 con la ficha en mano. Entonces, bueno, elegí el 2A. Dice, considere los criterios definidos en su dominio máximo y dominio R. Reescriba la función f en términos de u generando una nueva función que se llama GDU, utilizando la sustitución trigonométrica. Utilice identidades trigonométricas para simplificar al máximo cuando la situación lo amerite. Entonces, básicamente este ejercicio consiste en, me dan una función, una sustitución que tengo que hacerle para llegar a crear una nueva función con este criterio. ¿Okay? Este ejercicio es un poco diferente a los otros que uno se puede encontrar de identidades porque le dicen que tiene que utilizar una sustitución en específico. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver este ejercicio? Bueno, primero, yo no puedo hacer la sustitución, cambiar aquí, si yo no sé qué es x, porque me dicen que u es x menos pi medios, pero yo aquí no tengo explícitamente x menos pi medios. Si yo tuviera explícitamente x menos pi medios, le caigo encima y lo cambio por u. Pero no tengo eso, tengo 2x. Entonces, de esta sustitución, yo lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué expresión o cómo puedo sustituir x? ¿Verdad? Porque tengo u igual a algo, pero lo que yo tengo aquí son x. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuánto vale x o cómo cambio a x? Entonces, lo que tengo que hacer es despejar x en términos de u. ¿Ok? Entonces,
la sustitución siempre va a venir o casi siempre va a venir como U igual algo, pero yo lo que en realidad me interesa es saber cuál es la expresión de X para poder cambiarla, porque es la variable que hay aquí. Entonces yo aquí puedo decir, bueno, U es igual a X menos pi medios. Despejando X, yo tengo que X es igual, paso el pi medios al otro lado sumar, ¿verdad? Sumo a ambos lados para obtener la X solita y me queda que X es U más pi medios. Entonces, esto es como el primer paso, despejar X en términos de U. Entonces, ya a la hora de hacer la sustitución, ya yo sé exactamente qué expresión voy a cambiar a X. A X la voy a cambiar por U más pi medios. Entonces, ahora sí, se viene a hacer la sustitución. Y entonces, aquí cuando uno hace la sustitución, es el momento clave en el que se crea la nueva función, porque ya no va a ser usted f de u, sino que a x lo va a cambiar por u más pi medios. Entonces, aquí es donde se crea la nueva función en este momento, que es reemplazar en la función f a x por u más pi medios. ¿Ok? Esto lo voy a colocar, pero no es necesario que ustedes lo coloquen. O sea, em, cuando ustedes cambien a x por u más pi medios, es ahí donde ustedes pueden decir, ok, esto va a ser una nueva función en términos de la variable u. Entonces, esto sería coseno. Bueno, dame un segundito nada más para prender la luz. Listo. Ok, gracias. Sería coseno de 2 por x. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito. G de u entonces sería cos de 2 por x, pero x va a cambiar, más sen de 2 por x, pero x la voy a cambiar porque ya yo no voy a usar x, voy a usar su equivalente en términos de u, o sea, en lugar de x voy a poner u más pi medios. ¿Y por qué pongo unos paréntesis que en el criterio original no estaban? Porque como x yo la voy a reemplazar por un binomio, entonces tengo que crear esos paréntesis para decir, el 2 que multiplicaba la x ahora debe afectar a todo el binomio. Entonces, por eso coloco estos paréntesis que no estaban en el enunciado original, sin embargo, hacen falta para decir, este 2 tiene que afectar a todo lo que estoy reemplazando por x. Y ya haciendo la sustitución, lo que nos queda es hacer el identidades y álgebra para poder llegar a coseno de 2u y seno de u, como me lo piden aquí, menos coseno de 2u y menos seno de 2u. Entonces, lo primero que podemos notar, poniendo como atención a la respuesta, es que tiene que quedar el seno y el coseno de 2u, lo que nos indica que esta multiplicación de 2 por este binomio hay que efectuarlo. Entonces vamos a realizar, ¿sí? Aquí vamos a aplicar álgebra e identidades. ¿Para qué? Para llegar a lo que se pide. Entonces, vamos a hacer esa ley distributiva del 2 por el binomio para poder acercarnos al coseno 2u y el seno 2u que nos piden que tenemos que llegar. Entonces, 2 por u, 2u y 2 por pi medios, pi. O sea, estoy haciendo ley distributiva. Este por este y aquí lo mismo. Más sen de 2 por u, 2u y 2 por pi medios, pues pi. ¿Okay? Ahora, si ponemos otra vez el ojito en la solución, nos damos cuenta que la solución no tiene una suma dentro. O sea, tiene coseno de 2u y seno de 2u. Y nosotros tenemos coseno de 2u más pi y seno de 2u más pi. Entonces ahí uno dice, bueno,
ese más pi hay que quitarlo. Pero ¿cuál es la forma correcta de romper una suma dentro de un coseno y de un seno? Están las identidades para suma y diferencia, ¿verdad? Que son cómo hago la suma, el seno de una suma y el coseno de una suma. Entonces, voy a robarme esa identidad, voy a ponerla por aquí. ¿Ok? Entonces, estas son las identidades y podemos ver que para hacer coseno de dos sumas pi, me sirve esta identidad, coseno de la suma, y para hacer seno de dos sumas pi, me sirve seno de la suma. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a aplicar esas identidades, seno y coseno de una suma. Empecemos con coseno. Coseno de la suma es cos cos menos sen sen, alfa beta alfa beta. ¿Ok? Entonces, cos cos menos sen sen, ¿sí? Alfa beta, alfa beta. ¿Qué es eso? Alfa, beta serían entonces 2u y pi. Entonces, 2u y pi, 2u y pi. ¿Ok? Si algo no entienden, recuerden que me pueden interrumpir. Más, y ahora vamos a desarrollar con otro color el seno de dos sumas pi. Entonces, esta identidad es seno de alfa más beta es sen cos más sen cos. Entonces, sen cos más sen cos más sen cos. ¿Ok? Y aquí es alfa beta, evalúo alfa en seno y beta coseno y luego los intercambio beta en seno y alfa en coseno. ¿Ok? Entonces aquí es primero seno en 2u y luego a 2u lo tengo que meter en coseno. Aquí primero a coseno en pi y luego a seno a pi en seno. ¿Ok? Entonces aquí es alfa beta, beta alfa. ¿Ok? Ahora, continuando con el ejercicio, ya tenemos desarrollada la identidad trigonométrica. Uno podría pensar, hombre, estoy más largo que el inicio. ¿Por qué? Porque, porque se parece menos a la respuesta que tenía, que tal vez lo de hace un rato. Sin embargo, podemos ver que el coseno y el seno de 2u ya los formamos. El coseno, el seno de 2u ya están formados. O sea, de alguna manera estamos cerca de la respuesta. Pero tenemos el seno y el coseno de pi, que son expresiones que no aparecen en la respuesta final. Y entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo puedo quitar el seno y el coseno de 2pi o simplificarlo? Resulta que pi es un ángulo ya dado, pi es el ángulo en grados de 180 o en radianes el ángulo de pi. Entonces, seno y coseno de pi es algo que nosotros podemos teclear en la calculadora y obtener su valor. ¿Okay? Si nosotros hacemos en la calcu seno de pi y cos de pi, bueno, seno de pi da 0 y coseno de pi da -1. ¿Okay? Con la calculadora correctamente en radianes. Entonces, nosotros podemos escribir esta expresión, pero reemplazando seno y coseno de pi por lo que valen. Coseno de pi vale -1. Seno de pi vale 0. Coseno de pi vale -1. Y seno de pi vale 0. Ay, perdón. Seno de pi vale 0. Recordemos que ahí las expresiones están multiplicando. Entonces yo puedo hacer estas multiplicaciones. Coseno de 2u por -1 lo podemos escribir como menos coseno de 2u. Luego, menos seno de 2u por 0. Recordemos que por 0, entonces ese resultado va a dar 0. Entonces aquí es como -0. Si quieren de una no la escriben. Yo lo voy a escribir como para que se entienda que hice la operación. Luego, seno de 2u por -1
menos seno 2u. Y coseno de 2, 0 por coseno 2u es más 0. Entonces, si nosotros quitamos esos ceros, esto queda menos coseno de 2u menos seno 2u, que es el resultado deseado, lo que nos pedían, a lo que nos pedían que llegáramos. No sé si hay alguna duda o pregunta con este ejercicio. No, No, profe, con ese no. ok, perfecto. Entonces, bueno, sí, quedan unos minutitos, vamos a hacer, no sé cuál quieren, el H o este C que coloqué aquí. ¿Cuál de los dos les gustaría ver? O Yo les diría que el C. este. Ok, entonces hagamos este. Dice, reescribe el criterio de la función Q, ¿verdad? Y el Q es seno, no sé, X más seno de X sobre seno de X menos pi más coseno. Hasta que aparezcan, ¿verdad? Hasta obtener operaciones de cosenos con constantes. Entonces, ¿qué puede ser esto? Operaciones de coseno. En realidad esto es un poco ambiguo porque operaciones con coseno, puede ser una suma, una multiplicación, una división de coseno, ¿ok? Lo que o coseno con algo más. Entonces, este ejercicio es como muy ambiguo en a lo que tengo que llegar. Básicamente es como vaya haciendo las identidades, la simplificación y trate de ir buscando que la respuesta le vaya a dar algo con coseno, sí, con cosenos, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que en el denominador hay un coseno, ¿verdad? Entonces, por ahí ese denominador estaría bien que se quede con coseno, pero esto que tiene seno de x menos pi y esto que tiene seno de 2x definitivamente no puede quedar en la respuesta porque la respuesta tiene que quedarme como operaciones con coseno. Entonces, por ahí es donde a mí se me ocurre, bueno, tengo que deshacerme de esto, tengo que deshacerme de esto. ¿Y cómo? Con las identidades. Entonces, tengo que pensar cómo sustituir, cómo quitar el seno de 2x, cómo quitar el seno de x menos pi o cambiarlos por algo que me permita más trabajar. Entonces, si yo me voy a la ficha, tengo las identidades del ángulo doble y tengo la identidad del ángulo doble para el seno. También abajo veo que hay seno de una resta, entonces me sirve la identidad del seno de una resta que está en la casilla de suma y diferencia. Las voy a copiar, las dos identidades que voy a utilizar. De ángulo doble, me sirve esta. De ángulo doble, pues me sirve esa. Y luego para el seno de una resta, me sirve esta otra. Que son, ¿cómo les puso ahí? Suma y diferencia. Esta es de la categoría que dice suma y diferencia. Entonces voy a empezar a aplicar esas identidades. Entonces, Q de X, vean que aquí no voy a hacer ninguna sustitución, entonces la función sí va a seguir siendo Q de X porque no voy a cambiar a X por nada como en el ejercicio anterior. Esta sigue siendo Q de X. Si uno en el examen la cambiaría así por el chiripa, ¿qué pasa? ¿Está malo ya? Tendría que haber alguna justificación de por qué, si usted está haciendo algún cambio de variable para cambiarle el nombre a la función, ¿verdad? O sea, usted puede hacer cosas como decir, no me gusta trabajar alfa, voy a cambiarlo por X, ¿verdad? Entonces, si el ejercicio se llama Q de alfa y a usted no le gusta, usted lo puede cambiar por Q de X. Y eso no tiene ningún problema porque es solamente cambiar de letra. ¿Ok? Pero si ya usted le pone f de u, o sea, bueno, ¿por qué una nueva función, verdad? Eso sí tendría que tener una explicación más que un cambio de variable, ¿verdad? Un cambio de letra.
Pero, Entonces, por ejemplo, digamos, como en anterior, que hay que cambiarlo porque va a ser una nueva función, y si uno ajá, así de repente se le va y en esta lo cambia, ¿qué pasaría? ¿Ya bueno, o pierde los sea, puntos? o sea, eso debería castigar solo un punto, ¿verdad? O sea, si el profesor es muy formal y castiga eso, pues debería castigar solo un punto, porque si haces toda la identidad y todo bien, que le pusieras otro nombre, pues no es, ¿verdad? No es un error tan grave. Entonces no es como que nadie te pueda quitar todos los puntos de un ejercicio por ese error, ¿verdad? Pero sí, conceptualmente, en los ejercicios en los que se hace una sustitución, uno sí está generando una nueva función. En cambio, en estos donde usted no está haciendo una sustitución, usted sigue trabajando con QDX y no habría necesidad de cambiarle el nombre a la función. ¿Okay? Pero, o sea, tampoco es como que un error tan grave ahí, como que ya te van a quitar todos los puntos del ejercicio, por eso no debería ser, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces aplicamos seno del ángulo doble, que es 2 veces seno por coseno del ángulo. En este caso el ángulo es X. Entonces, 2 veces seno de X por coseno de X más el seno de X. Y el seno de X era el que aquí está. Y luego seno de una resta es sen cos con resta. Entonces sería sen cos con resta. Y van alfa, beta, beta, alfa. En nuestro caso, x, pi, pi, x. Entonces, x y pi, y luego al revés, pi con x. Y nos acordamos que aquí había un por coseno. Y como esto lo convertimos en un binomio, hay que proteger con unos paréntesis. Ahora, bueno, ya que hay un coseno, pero de alguna forma hay que ver cómo quitamos este seno de aquí. No hay ninguna forma de cambiar a seno lineal por coseno lineal. Lo único que podría uno cambiarlo es por los cuadrados, ¿verdad? Seno cuadrado sí se puede cambiar con algo con coseno cuadrado, pero lineales no hay cómo cambiarlos. O al menos no seno de X con coseno de X. Entonces, la otra forma de que esto ya no aparezca es mediante la simplificación de fracciones, lo que nos da la idea de que hay que intentar factorizar para ver si se nos cancela el valor seno de X. Pero también aquí hay otra cosa que hicimos también en el ejercicio anterior, y es que aparece el seno y el coseno del ángulo pi. Como ese ángulo no es desconocido, es el ángulo pi, nosotros podemos cambiar esto por valores numéricos ya explícitos. Seno de pi es 0 y coseno de pi es -1. Entonces, si nosotros hacemos ese cambio, podemos encontrar que se puede escribir un poco más simplificada esta expresión. Entonces, vamos a ver, esto va a ser, entonces, bueno, por aquí 2 seno de x por coseno de x más seno de x. Y aquí, bueno, sería seno de x por -1 menos 0 por coseno de x. Haciendo esas operaciones, bueno, y el por coseno de x de hace un ratito. Entonces, haciendo esas operaciones, uno tiene, bueno, seno por -1 es, seno por -1 es menos seno de x y menos 0 por coseno es -0. ¿Ok? Pero colocar -0 es lo mismo que no colocarlo porque el 0 es el neutro de la suma. Entonces queda, de todo esto de aquí, solo queda menos seno por coseno. ¿Ok? Ahora, uno dice, bueno, sigo teniendo un seno en el numerador, en el denominador, yo tengo que llegar a términos de coseno, entonces eso no me sirve y además eh, tengo seno arriba en el numerador. Entonces, la única forma de poder cancelar esto es mediante la simplificación de fracciones. Y
La única forma de cancelar mediante simplificación de fracciones es que usted factorice el numerador, factorice el denominador y eso se le cancela. Entonces, hay que pensar cómo factorizamos el numerador y el denominador. El denominador ya está factorizado. Entonces, en ese sentido, el denominador desde el ejercicio inicial ya traía factorización y ya está factorizado al máximo. Lo que tenemos que ver es cómo factorizamos el numerador. Me doy cuenta que son dos términos y que ambos términos tienen a seno de x. Entonces, es la primera técnica de factorización que se enseña en clase, bueno, que usualmente se enseña y es el factor común. ¿Por qué? Porque arriba hay dos términos, en el numerador hay dos términos y ambos términos tienen el factor seno de x. Entonces, tienen un factor común que es seno de x. Saco el factor común seno de x y ¿qué me queda? Bueno, resulta que en el primer término que era 2 por seno por coseno, cuando yo quito el seno me queda 2 coseno de x y el otro que era nada más seno, cuando yo quito el factor de seno queda un más 1 sobre menos seno por coseno. Ya tengo a seno como un factor en el numerador y a seno como un factor en el denominador. Entonces ya puedo cancelarlos porque tengo factor común. Perdón, porque tengo factorización arriba y abajo y tengo el mismo factor arriba y abajo. Entonces yo puedo cancelar, ¿ok? Entonces cancelo este seno con este de aquí y me queda el siguiente resultado. Me queda en el numerador 2 coseno de x más 1. Y en el denominador me queda menos coseno de x. Y ya aquí tengo operaciones con cosenos y constantes. ¿Cuál es la operación? Bueno, hay multiplicación y división y hay constantes de un 1, un 2, un menos 1. Ya esto es lo que pedía el ejercicio, que quedara solo coseno, operaciones con coseno. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, no, profe. ¿No? Está bien el ejercicio, ¿sí? Pensé que con constante quedaba como un número nada más solito, pero No, es está que bien. dice operaciones con cosenos con constantes. Si el ejercicio solo dijera que quedara constantes, ahí sí le tiene que quedar solo un número. Pero es operaciones con cosenos y constantes. Básicamente pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de cosenos y algunos números, ¿qué? Algunos números O- constantes. Ok, Ujú, ok. ujú. Bueno, entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarlos y nos vemos la otra semana en el siguiente grupo de estudio. Que estén bien. Gracias, profe. Ah, no sé si quieren me ponen en el chat sus correos para mandarles lo que rayé. Si gustan, pueden poner en el chat el correo y yo les mando un PDF con los ejercicios resueltos, si gustan. ¿Ok? Y bueno, que estén bien, hasta luego.